Acaba de salir al frente el presidente ruso Vladimir Putin a proponer reiniciar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul. O sea, básicamente el presidente ruso ha decidido tomar al toro por las astas y decirle a Zelensky que ha llegado el momento de negociar de manera directa, sin intercesores, sin mediadores. De hecho, esto es algo que le ha pedido la propia administración estadounidense. Así que lo que ha decidido hacer Rusia es, como dijimos, ¿no?, reunir a la comunidad internacional y dar una declaración de prensa. En ella, el presidente ruso ha destacado que aquellos que realmente quieren la paz no pueden no apoyar esta propuesta. El problema es que esto ya se hizo en el pasado, ya se hicieron negociaciones, incluso se hicieron en el propio Estambul, unas que terminaron siendo desarmadas por la propia Ucrania. En aquel momento se supo que Boris Johnson, que era el primer ministro británico, movió cielo y tierra para que los ucranianos no acepten las negociaciones con Ucrania, que habían avanzado bastante y que finalmente se desarmaron. Así que con esta estrategia el presidente ruso lo que está buscando es demostrar de una vez y por todas que existe la intención por parte de Rusia de negociar y no necesariamente la de Ucrania. Y es que sí, el presidente Vladimir Putin ha ofrecido el día de hoy sus declaraciones para resumir los resultados de los eventos y las reuniones internacionales ocurridas durante la celebración del Día de la Victoria. Durante su discurso, el mandatario ruso declaró que propone reanudar sin condiciones previas las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, que fueron frustradas en el 2022. En este contexto, reiteró una vez más que el país euroasiático nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana, pero lo hizo Kiev cuando salió de las negociaciones precisamente con Moscú. Así, Putin propuso reanudar las conversaciones directas el próximo jueves 15 de mayo en la ciudad turca de Estambul, donde anteriormente se celebraron negociaciones entre los dos países y dos partes del conflicto antes de que Ucrania decidiera abandonarlas. Hemos propuesto reiteradamente medidas para cesar el fuego y nunca hemos rechazado el diálogo con la parte ucraniana. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones en el 2022, fue la parte ucraniana. En ese sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales del 2022, terminó aseverando el presidente ruso. Reanudar estas negociaciones directas sin ninguna condición previa. Sugerimos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y donde fueron interrumpidas. A continuación, precisó que mañana se va a prever, de hecho, que tenga lugar una conversación telefónica entre él y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para solicitarle asistencia para celebrar estas negociaciones. Dicho sea de paso, en paralelo, ha destacado que estas conversaciones podrían constituir un paso hacia una paz duradera y sólida por las que está abogando también Rusia. Estamos comprometidos a mantener negociaciones serias con Ucrania, cuyo objetivo es eliminar las causas profundas del conflicto y establecer una paz duradera a largo plazo para el futuro histórico. No descartamos que durante estas negociaciones sea posible acordar algún nuevo alto al fuego, un alto al fuego de verdad y un alto al fuego real que sea respetado no solo por Rusia, sino también por la parte ucraniana, terminó precisando el Kremlin. Asimismo, expresó que la reanudación del diálogo directo podría ser también el primer paso hacia una paz sostenible a largo plazo, en vez de ser el prólogo de la continuación del conflicto armado después de que las fuerzas armadas ucranianas se hayan armado, reequipado y estén cavando febrilmente trincheras en nuestros bastiones. ¿Quién necesita una paz así?, se volvió a preguntar el presidente ruso. En esta línea aseveró que la decisión de aceptar la propuesta de Moscú ahora depende de las autoridades ucranianas y de las quienes la manejan, que, según ha dicho el presidente ruso, guiados al parecer por sus ambiciones políticas personales más que por los intereses de sus pueblos, quieren continuar la guerra contra Rusia de la mano de los nacionalistas ucranianos. Horas antes, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov había comentado en una entrevista con CNN la posibilidad de que Rusia apoye un alto al fuego de 30 días. Es decir, Rusia lo puede hacer, pero necesita ver también conversaciones. A esta pregunta sobre si Rusia se ve arrinconada, Peskov ha respondido que él no lo cree, que hace un par de días el presidente Vladimir Putin anunció un alto al fuego durante 3 días. ¿Ha oído alguna reacción de Kiev?
No, nosotros tampoco la hemos oído. ¿Ha oído alguna crítica a Kiev por no ser capaz de responder o no estar dispuesto a hacerlo? No. Entonces, si Kiev está dispuesto a un alto al fuego, ¿por qué no a un alto al fuego de al menos 3 días? Se terminó preguntando, dejando en jaque lo que muchos están diciendo, ¿no? Que de repente Rusia está arrinconada, cuando la realidad es que lo que hace Rusia es intentar demostrar que efectivamente hay un momento en el que los propios ucranianos no quieren negociar. Ahora, también es importante comentar que Rusia durante esta reunión, esta situación de declaraciones que se han dado por la celebración del Día de la Victoria, pues ha comentado esto, ha mantenido más de 15 reuniones internacionales. El presidente Vladimir Putin ha ofrecido estas declaraciones para resumir los resultados de los eventos y las reuniones internacionales. Dirigiéndose a representantes de medios de comunicación la madrugada de este domingo, el presidente destacó que los eventos conmemorativos coincidieron con 3 visitas oficiales por los dirigentes de China, de Venezuela y de Vietnam, y asistieron 27 jefes de Estado y 10 jefes de organizaciones internacionales. El mandatario ruso agradeció a amigos y socios extranjeros que estuvieron estos días en Moscú para homenajear a la generación de los vencedores. Honramos a todos los que contribuyeron a la victoria general sobre el nazismo. Esto incluye a nuestros aliados de la coalición antihitleriana, los guerreros de China y los participantes en la resistencia antifascista en Europa, los combatientes de los movimientos de liberación popular en África, en la región de Asia-Pacífico y los voluntarios de América Latina. Terminó declarando el presidente ruso. El 9 de mayo, la Plaza Roja de Moscú acogió la tradicional escenario del gran desfile militar con motivo del aniversario, en este caso número 80, de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania en la Segunda Guerra Patria. Ahora, en este caso es muy importante comentar que para la propia administración rusa mandaba un mensaje contundente, ¿no? De que, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Que Rusia no está arrinconada, como comentan algunos. Entre los invitados, como hemos dicho, estaban más de 20 precisamente líderes geopolíticos, funcionarios, altos mandatarios, y todos de hecho fueron amenazados por la propia parte ucraniana, en lo que para algunos es un escándalo y que de hecho demostraba realmente lo que está sucediendo en el tema geopolítico, ¿no? Y es que simplemente la administración ucraniana está intentando mantener el conflicto en lugar de llegar a algún tipo de acuerdo, que dicho sea de paso también ha servido para que Rusia siga agradeciendo a sus aliados. El presidente ruso también ha destacado la valentía y el heroísmo de los militares de la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, que ayudaron a liberar la provincia de Kursk. Esto es lo que ha comentado precisamente el presidente ruso, aprovechando que estaba frente a la comunidad internacional, frente a la prensa internacional, diciendo que los militares de Corea del Norte, junto con nuestros combatientes, cumplían con su tarea de manera profesional, quiero subrayarlo, y con diligencia, a liberar de las unidades del régimen de Kiev los distritos fronterizos de la provincia de Kursk, afirmó el mandatario ruso en su comparecencia ante la prensa en las primeras horas de este domingo. Quiero subrayar que mostraron valentía y heroísmo, actuaron, quiero decirlo de nuevo, con el más alto grado de profesionalidad, mostraron un buen nivel de adiestramiento y preparación. Esto indicó Putin en referencia a los integrantes de Corea del Norte en la operación militar especial rusa contra las fuerzas ucranianas. El viernes, el líder del país asiático, Kim Jong-un, había destacado que los mejores hijos del pueblo coreano, para quienes el territorio del aliado es también suyo, batallaron con los soldados rusos en la misma trinchera y repelieron al enemigo común a costa de sangre a la hora de ayudar a liberar la provincia de Kursk. También aseguró que Pyongyang ayudará a Moscú sin vacilar en el caso de que sea objeto de otro ataque de países occidentales, recalcando que hoy en día el ejército y el pueblo ruso, descendientes de la legendaria generación de vencedores de la guerra, han vuelto a asumir por voluntad propia la importante misión de asegurar la paz y seguridad mundiales y llevan a cabo con valentía la operación militar especial contra Ucrania. Es también en este escenario que unos minutos antes, unas horas antes, de hecho, de esta comparecencia ante la prensa, ante la comunidad internacional, donde también se pone en jaque la propia postura de Ucrania, que no quiere negociar y todo esto, pues que resulta que Estados Unidos ha aprobado la transferencia de armas críticamente necesarias de Alemania
a Ucrania. Si bien estas armas pertenecen al arsenal del ejército alemán, no pueden exportarse así nomás a otros países sin el permiso de su país productor, en este caso Estados Unidos. Y esta es una noticia importante porque también comentábamos que los alemanes han empezado a ocultar, ¿no? Han empezado a esconder ahí de repente toda la información, todo lo que se tiene y todo lo que se le va a enviar a los ucranianos, algo que es bastante preocupante. Y ahora aparentemente los sistemas de misiles y todo el arsenal del ejército alemán puede ser entregado sin ningún problema y Estados Unidos les ha dado la aprobación, algo que también genera una tensión entre Rusia y Occidente. Sí, Estados Unidos ha aprobado la transferencia de 125 proyectiles de artillería de largo alcance y 100 misiles de sistemas de defensa aéreo Patriot de Alemania a Ucrania. Esto informa el New York Times citando a un funcionario del Congreso del país norteamericano. Según recalca el medio, con estas armas críticamente necesarias se fabrican en Estados Unidos, no pueden exportarse a otros países, ni siquiera si pertenecen al arsenal militar de otro país. En consecuencia, se necesita la aprobación sí o sí del gobierno estadounidense. Por otra parte, si bien los líderes e inversores europeos parecen estar dispuestos a invertir más dinero en la fabricación de armas, los ejecutivos de la industria y los expertos opinan que poner en marcha las líneas de montaje en Europa llevará una década. Europa está intentando sustituir la ayuda que pedimos de Estados Unidos, pero por desgracia no tiene capacidad para hacerlo. Esto explica a Yegor Chernev, es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano. Se necesita tiempo entre la decisión y la asistencia real, terminó agregando. En ese sentido, el medio resalta las dificultades que ha tenido la llamada coalición de voluntarios que reúne a países aliados de Kiev a la hora de suministrar armas en el campo de batalla, desde que el nuevo inquilino en la Casa Blanca dejara claro a Europa que ellos deben intensificar sus esfuerzos en el ámbito de la seguridad de Ucrania y de la suya propia. En este contexto, el New York Times recuerda que la ayuda militar aprobada bajo la administración de Joe Biden se habrá agotado para el verano y Donald Trump parece reacio a renovarla. Así que el escenario está muy complicado también para los europeos que han empezado a pedirle permiso a Estados Unidos para enviar el armamento que ya tienen, pero que produce Estados Unidos, lo cual demuestra que las existencias en la bodega, como dicen algunos, las reservas para que se entiendan, ya se han agotado. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.